Ya estamos. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a hablar aquí acerca del tema de Gordon Allport y su psicología individual. Es curioso porque pues es un tema donde pues él hace mucho énfasis en la psicología de los rasgos, ¿verdad? Pero por otra parte, pues él también menciona el hecho de cómo nosotros los seres humanos somos únicos, a pesar de que pues ahí ciertos rasgos nos puedan em, definir, cada uno de nosotros expresamos esos rasgos de una manera distinta. O sea, por así decirlo, puedo yo considerarme extrovertido, pero hay otras personas que también van a tener ese rasgo y cada uno de nosotros vamos a expresar la extroversión de una manera única. ¿Okay? Entonces, eso viene a ser un poco aquí el paradigma de la psicología de Allport. Y bueno, como hacemos siempre al principio de cada exposición, muy probablemente de qué nos vamos a acordar de los rasgos. Este va a ser el señor de los rasgos. Entonces, por ese lado, anticipo yo que pues va a estar ahí asociado em, su conocimiento de este señor. Ya saben, ¿verdad, compañeros? La vía del chat y la vía del audio siempre disponibles ahí para cualquier duda. Entonces, pues entramos aquí ya en las generalidades del tema. Como les había mencionado, este es un psicólogo de la corriente humanista. Entonces, la corriente humanista ya estamos viendo que pues tiene la tendencia a muy marcadamente rechazar todos los determinismos. Entonces, por lo mismo, Allport era alguien que pues pensaba en eso, ¿verdad? Que pues consideraba al ser humano como un ente con libre albedrío y por lo mismo es de lo primero que aclara en su teoría de los rasgos, ¿verdad? Él menciona, sí, es cierto, cada persona puede tener ciertos rasgos, puede tener ciertas estructuras de la personalidad, pero finalmente cada uno lo va a expresar de una manera única. Entonces, él nos dice, ¿verdad? Algo ahí que es muy importante. Yo creo que ya cada vez se va viendo menos, ¿verdad? Pero pues nos manda a vigilar y no etiquetar a las personas con un diagnóstico, por el hecho de decir, bueno, es que tal persona padece de ansiedad, ya no verlo como la ansiedad, ¿verdad? Sino verlo como la persona que es. Y pues en el campo médico, pues a veces, no sé, yo creo que escogí un mal día, ¿verdad? Para hablar de médicos hoy, ¿verdad? Pero en el campo médico, a veces se escuchan, ¿verdad? Que pues los médicos dicen, ah, bueno, es que atendí 30 cardiopatías, ¿verdad? En vez de decir atendí 30 pacientes, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, sí es algo que no debemos caer nosotros los profesionales de la salud mental en el hecho de decir, ah, bueno, es que hoy atendí a 30 depresiones. Y no, pues deberíamos hablar, ¿verdad?, de pacientes, debido a que pues tanto los diagnósticos como los rasgos, que es en lo que se enfocó Allport, cada uno se expresa de manera distinta en cada persona. Eh, Hablamos aquí de esta palabra que es el enfoque ecléctico. ¿Ok? ¿Esto a qué se refiere? A que Allport es alguien que pues abre la puerta a que muchos autores respalden su teoría. O sea, no se queda únicamente con lo que él mencionó, sino que pues considera que cada uno de los autores tiene algo de verdad, por así decirlo, o más certeramente, tiene algo útil que aportar a la psicología. Y es por eso que pues incluye aportes de Freud, Maslow, Rogers, Eysenck, Skinner y varios más. Y bueno, si se dan cuenta, pues nuestro curso, pues eso es, tiene un enfoque ecléctico, ¿verdad? Estamos viendo cada uno de estos autores, porque pues precisamente en algunos puntos de nuestra carrera, van a haber algunos que pues su conocimiento no sea importante y en algunos momentos van a ser otros. No existe una teoría definitiva en cuanto a este tema y Alport estaba muy consciente de ello. Por eso pues él toma en cuenta las visiones de cada uno de estos autores pues para ponerla en la suya.
Y de hecho él iba más allá, no solo se quedaba con el hecho de decir que pues aceptaba la influencia de otros autores, sino mencionaba de que una teoría amplia em, brinda más facilidad para explicar. Y aunque es el hecho, ¿verdad? De que pues como hemos hablado, em, en la medida de que pues una teoría pueda brindar hipótesis, pues es más científica, ¿verdad? Pero recordemos, no siempre lo científico nos garantiza que sea lo más útil, especialmente cuando estamos trabajando con personas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, la teoría de Freud es muy puntual. La teoría de Freud menciona de que nuestro comportamiento está determinado por el inconsciente. No hay mayor vuelta. Entonces, pues ahí es fácil que pues nosotros hagamos hipótesis. Entonces yo digo, si el inconsciente, em, si el inconsciente está determinado por la infancia, entonces la personalidad está determinada por la infancia, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos haciendo preguntas alrededor de eso. Pero en cambio, cuando hay muchísimas teorías, pues como ven, em, ya se vuelve un poco más complicado este ejercicio de hacer hipótesis que pues acrediten o desacrediten a la teoría. Pero, como les repito, ¿verdad? Alport estaba más orientado en poder explicar a la persona que en generar una teoría que pues fuera científica, por así decirlo. O sea, si hubiera que escoger entre las dos cosas, obviamente pues él quisiera las dos, pero se decantaría más por la teoría que explique mejor a la persona, más que por la que se puedan hacer más estudios científicos. Por otra parte, menciona que se puede comprender la postura de Alport mencionando que ninguna teoría es totalmente completa y los psicólogos deberían tener siempre presente que muchos aspectos de la naturaleza humana no pueden incluirse en una sola teoría. Y démonos cuenta, ¿verdad? Pues em, el inconsciente pues está muy compartido, ¿verdad? Por varios autores. También la autorrealización, ya vamos viendo ahí que se comparte por cada uno de los autores, pero cuestiones bien específicas vamos viendo que pues se miran ahí solo en algunos autores. Por ejemplo, lo que hemos hablado lo que hablamos con Karen Horney acerca de la reivindicación femenina en las teorías. ¿Verdad? Pues eso solo lo menciona ella. Entonces, por eso también es importante pues ver esos autores que mencionan esas cosas puntuales porque completan nuestra visión, ¿verdad? O sea, no están desvalidando todas las demás visiones, sino que pues al contrario las completan. Como les menciono, la autorrealización, pues bueno, vale la pena saberlo. El inconsciente también, pero si no le ponemos ese matiz, por ejemplo, como lo que mencioné, de la visión femenina o también del locus de control, ¿verdad? Cómo la autorrealización puede estar relacionada con el locus de control, cómo el inconsciente puede parecerse también un poco al locus de control. Todo eso va enriqueciendo nuestra visión y por lo tanto nos vuelve mejores al momento de explicar la personalidad de una persona. Por otra parte, pues Alport mencionaba que una teoría de la personalidad debería responder a tres preguntas. En primer lugar, siguiendo un poco la guía que nosotros tuvimos en nuestro propio curso, ¿verdad? Porque hablamos un poco de qué es personalidad, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque pues dio una definición que creo que es una de las más útiles hasta el momento, pues abarca pues factores muy completos de lo que es el ser humano y pues la verdad, pues con esta habría sido muy bueno, ¿verdad? Empezar el curso, ¿verdad? Yo creo que pues es muy básica, pero la verdad la que nosotros tuvimos es muy didáctica, ¿verdad? Deja abiertas las puertas a que podamos añadir más explicaciones, pero pues Alport nos brinda una muy completa definición de lo que es personalidad. Y aquí lo menciona como la organización dinámica dentro del individuo, los sistemas psicofísicos que determinan su comportamiento y pensamiento característicos específicos al entorno. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, pues se dan
se dan cuenta que está manejando pues muchos de los mismos términos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Habla aquí de que es una organización, o sea, de que todas las personalidades tienen cierta coherencia, que tal vez no es evidente a primera vista, pero a través del análisis uno se puede dar cuenta de la coherencia. Es dinámica, como ya lo hemos visto, se adapta a su entorno, conlleva elementos psicológicos y físicos, biológicos, ¿verdad? Como lo hemos estado hablando, y que engloba tanto el comportamiento como pensamientos, pero muy importante este añadido al final, y que son específicos al entorno, ¿verdad? Y el entorno puede incluir tanto la realidad externa inmediata del individuo como la realidad interna del individuo. Entonces, aquí ya vamos viendo, habla más o menos de lo mismo que hemos estado hablando, añade esta cuestión de la aclaración de que pues es algo específico al entorno y pues funciona mucho. Y como les digo, si nos tomamos el tiempo de explicar estas cuestiones así a alguien que no sabe psicología, pues ya tiene más idea de lo que estamos hablando cuando nos referimos a la personalidad. Por otra parte, aquí miramos que Alport plantea algo que choca totalmente con la teoría de Skinner. Recordemos de Skinner, él observaba al ser humano como pues alguien que responde directamente a estímulos, a condicionamientos. Él mencionaba que pues, él no negaba la existencia de la motivación, pero pues no le daba importancia. Aquí Alport lo vuelve uno de los ejes centrales de su teoría de la personalidad. O sea, más allá de saber qué se está estudiando, lo puso a la misma, al mismo nivel de importancia que pues conocer la motivación de las personas. Y pues por ese lado va a ir un poco nuestra tarea, ¿verdad? De conocer la motivación de algunas personas, se los adelanto. Pero pues Alport, bueno, ahora como mencionamos, dentro de su enfoque ecléctico, no negó que pues mucha de la motivación fuera inconsciente. Pero lo importante que añadió em, es esto que mencionamos aquí, las razones manifiestas. Y por razones manifiestas, ¿qué nos referimos? Pues a las cuestiones así que son muy evidentes, que son lógicas, por así decirlo, que saltan a la vista. Es el hecho de pues mencionar que para un simple fenómeno pueden haber muchísimas explicaciones y pues Alport mencionaba, ¿por qué le damos tantas vueltas? Vayamos aquí a lo más evidente, a las razones más manifiestas. Entonces, yo creo que pues nos va a ayudar a comprender esto, ¿verdad? Las razones manifiestas como motivos evidentes. Yo creo que pues eso nos va a ayudar. Entonces, por ejemplo, miremos el hecho de nuestra conducta laboral, el hecho de trabajar. ¿Qué explicaría Freud? De que pues trabajar para nosotros es un esfuerzo inconsciente para alcanzar cierta gratificación sexual que miramos que solo a través del trabajo vamos ahí a poder evadir los bloqueos de la represión para podernos satisfacer. Esa sería la explicación de Freud. Por el lado de Skinner, podemos decir de que pues ha habido una explicación a través de, perdón, ha habido un condicionamiento operante que nos brinda un reforzamiento por intervalo de razón fija que hace que pues nosotros estemos trabajando. ¿Algún otro autor que se les venga a la mente y para que miremos cómo explicaría que nosotros trabajemos? Bueno, apoyo yo, Albert Bandura, ¿verdad? Albert Bandura, ¿qué diría? Nosotros trabajamos porque hemos visto modelos de personas que pues por trabajar reciben un refuerzo y eso se vuelve nuestro refuerzo vicario. Y qué sé yo, también para hablar de Rotter y su locus de control, él podría decir que nosotros trabajamos ya sea porque estamos decidiendo tomar en nuestras manos nuestro futuro o porque pues
sencillamente estamos cediendo ante la corriente de el hecho de decir no tengo más opción que trabajar. ¿Ok? Entonces ahí ya miramos y podríamos así continuar toda la hora entera hablando de distintos autores, tanto dentro de la psicología como fuera de ella, que explican el hecho de por qué trabajamos. Pero pues Alport sería alguien que no le daría muchas vueltas. Él diría, él trabaja porque necesita un salario, porque necesita comer, ¿verdad? Entonces, yo creo que también es una visión refrescante en medio de todo esto, el hecho de también atribuirle a las razones manifiestas, porque como se dan cuenta, son pocos los autores. Es cierto, tal vez no, es cierto, a veces pues una explicación de cuestiones tan evidentes, pues es cierto, muchas veces funciona, pero a veces necesitamos algo más. Pero también Alport nos pone en la realidad que también una explicación así de las razones manifiestas, de las cuestiones más evidentes, a veces es la más acertada. De hecho, no sé si han escuchado acerca de la navaja de Occam, ¿verdad? Pues que es un principio que menciona que pues muchas veces la explicación más sencilla es la más correcta. Digamos, un claro ejemplo de este adagio es el hecho de mencionar que si escuchamos cascos, ¿verdad? De patas de algún animal, ¿qué es lo que podemos pensar que es? A lo mejor es un caballo, tal vez es un burro, pero ya sería muy sofisticado, que sé yo, tal vez pensar, ah, no, a lo mejor es una cebra. Tal vez tenemos más chance de atinarle, especialmente si estamos aquí en Guatemala, de que pues si escuchamos cascos chocar contra el piso, sea un caballo, ¿verdad? Yo me acuerdo todavía en mi tiempo vi carros de basura jalados por un burrito, ¿verdad? Y pues a lo mejor era eso, ¿verdad? Y no una cebra. Entonces, por este principio sería un poco la teoría de Alport, ¿verdad? De que pues a veces para explicar la personalidad, ciertas conductas, ciertos pensamientos del individuo, no tenemos que darle tanta vuelta, tenemos que ponerle más atención a la razón manifiesta y muy probablemente le peguemos. Por ese lado va. Y pues la tercera pregunta que debería responder la teoría de la personalidad, de acuerdo a Alport, es cuáles son las características de la persona psicológicamente equilibrada. ¿Ok? Entonces, de nuevo, miramos aquí que es una tendencia dentro de los psicólogos de la corriente humanista enfocarse más en la salud que en la enfermedad, ¿verdad? Nos recordamos, pues, que en todos los demás casos, em, pues sí, ya al final había un poquito donde pues ellos hablaban de una perspectiva tal vez muy vaga acerca de lo que es la salud mental, pero pues Alport lo puso aquí muy detalladamente. Aquí mencionó de 6 factores que pues son fáciles de medir, ¿verdad? Que pues son los que vamos a medir aquí en la tarea, para determinar qué tanta salud, qué tanta madurez, equilibrio hay en una persona para así considerarlo sano o sana. Aquí hablamos de ampliación del sentido del yo. Esto en pocas palabras habla de abandonar el egoísmo, de volverse una persona que pues tome en cuenta mucho más la voluntad y necesidades de las personas a su alrededor. Habla de una relación afectuosa consigo mismo y con los demás, o sea, debe haber muestras de afecto tanto hacia él mismo, ¿verdad? Como hacia las demás personas. Debe haber cierta estabilidad emocional. Menciona que la estabilidad emocional es, es una consecuencia de una persona que se acepta tal cual. Menciona que pues una persona que se acepta tal cual es menos probable que se enfade, ¿verdad? Y que pues si al empezar aceptándose a sí mismo tal cual, va a aceptar la situación que tenga alrededor y por lo tanto pues va a ser menos probable que sea eh, una persona enojada o que fluctúe mucho en su estado de ánimo. Por otra parte,
debería tener una percepción realista del entorno. Sí, y esto se refiere a evitar esa tendencia que pues podemos tener naturalmente de buscar que pues la realidad se acople a nuestros deseos y no al revés. Por otra parte, mencioné algo que, pues bueno, ya más o menos lo habíamos escuchado con Maslow y sus valores B, ¿verdad? Pero pues aquí lo menciona de una manera muy puntual Alport y es la perspicacia y el sentido del humor. Una persona que pues tiene la capacidad de hacer chistes, bromas acerca de lo que está viviendo ellos, pues va muy de la mano con esto que mencionábamos aquí en la estabilidad emocional. Una persona que se acepta tal cual puede hacer chistes acerca de ellos mismos, porque pues comprende de que es una persona que naturalmente va a tener errores y pues puede vivir con esta realidad, no lo toma como algo inaceptable. Y por otra parte, una persona sana menciona que debería tener una filosofía unificadora de la vida. ¿Y con esto a qué se refiere? No dice que pues tengamos que tener una respuesta que explique toda la vida y qué es. Más que nada habla de que tenemos que tener una idea clara de cuáles son nuestros valores que nos motivan hacia alcanzar algunas metas de nuestra vida. Entonces, conociendo nuestros valores, nuestras metas, a eso se refería que Alport, que es lo que genera una persona sana. También pues ya hablando aquí de Alport y su teoría de la personalidad, aquí en cuestiones ya más técnicas y puntuales, em, él habló acerca de los rasgos. Es lo que pues habíamos hablado un poco, de cómo pues ciertas características presentes en nosotros los seres humanos y que pues son cuantificables y medibles, determinan nuestra personalidad. Y por lo mismo, las estructuras más importantes son aquellas que permiten la descripción de la persona en términos de características personales que él denominó como rasgos personales. Entonces, rasgos, nada más, pues lo podemos ir ahí simplificando y digamos son características personales que permiten la descripción de una persona. Como les repito, esto es algo que incluso cuando no se sabe de psicología, es de lo más fácil que nosotros describamos a una persona a través de sus rasgos. O sea, nosotros decimos, es una persona animada, es una persona que comparte, es una persona bulliciosa o es una persona reservada. ¿Ahí de qué hablamos? Más que nada son rasgos, son características personales que pues nos permiten describir a alguien. Entonces, por ese lado, fue que se guió Alport al momento de definir su estructura de la personalidad. Dijo que estamos hechos de rasgos, por así decirlo. Y dentro de los rasgos habló de dos categorías, una de rasgos comunes y otra de rasgos personales. Entonces, los rasgos comunes son características que absolutamente todas las personas tienen. Es cierto, ahora algunas personas las tienen más desarrolladas y algunas personas no. Por ejemplo, un rasgo de lo más común, yo creo que pues es inevitable, ¿verdad? Que nosotros lo tengamos, es la extroversión. Todos en cierta medida somos, tenemos extroversión o también tenemos introversión, por así decirlo, las dos caras de este mismo rasgo. Entonces, pues eso es algo que definitivamente todas las personas podemos ser medidas en base a eso. Y así podremos hacer. Digamos, tal vez aquí podría tomar la lista de quienes estamos ahorita y ver, bueno, él qué tan extrovertido es, ella qué tan extrovertida es. Y a todas las personas las podemos medir en esa manera. Pero por otra parte, habla aquí de los rasgos personales. Permiten estudiar a cada individuo por separado y son características exclusivas en la expresión individual de cierta característica. Entonces aquí ya habla de cómo nosotros variamos en la expresión de ese mismo rasgo. O sea,
cómo cada uno de nosotros somos extrovertidos a nuestra manera. Por ejemplo, podríamos decir, ah, es que tal persona es extrovertida porque siempre está haciendo chistes. O tal persona es extrovertida porque pues siempre tiene algún comentario que decir. O tal persona es extrovertida porque te busca para hablar de algún tema y comparte. Entonces ya vamos viendo, estamos hablando de un mismo rasgo, pero ese mismo rasgo se puede expresar de muchas maneras. Por ejemplo, también, ¿verdad? Incluso hasta esas maneras pueden variar mucho y ser opuestas. Em, por ejemplo, el enojo. Decimos una persona es enojada. Enojado se vuelve un rasgo. Pero cómo se expresa el enojo, eso es algo que varía mucho de persona a persona. Hay personas que pues podemos decir, ah, no, es que cuando él o ella está enojada, no habla, podríamos decir. Por otra parte, hay personas que cuando están enojadas nos lo hacen saber, nos dicen cuestiones que pues a veces pueden ser hirientes. O ahí alguien más puede decirnos que está enojada, pero decirlo de una manera respetuosa. Y eso es algo que lo caracteriza a él o ella. Entonces aquí hablamos de que pues los rasgos personales son eso, ¿verdad? De que pues cada uno de los rasgos que nosotros tenemos y que pues son propios de toda la especie humana, incluso hasta a veces fuera de la especie humana también se miran algunos rasgos, pero cada uno de nosotros lo vamos a expresar de una manera única de acuerdo a los rasgos personales. Entonces aquí ya vamos viendo que pues también Alport mencionó de que pues había una jerarquía en cuanto a la expresión de los rasgos. Habló de los rasgos personales que pues llegan, digamos, desde los rasgos fundamentales, que pues son cuestiones muy centrales del individuo, hasta el proprium, ¿no? Aquí ya tenemos una palabra un poco no común que viene aquí a saltar a la palestra, pero ¿qué hablamos? Rasgos fundamentales son rasgos tan evidentes que no se pueden esconder. O sea, son esos rasgos que pues nos definen pues tal como lo dice la explicación, no hay manera de que pues no los expresemos. No sé, tal vez se nos viene a la mente esa persona que pues nosotros decimos, ah, no, es que definitivamente si pasas un poquito de tiempo con esa persona, definitivamente vas a ver que te hace un chiste o algo así, para hablar de su extroversión. O hay personas que son tan calladas que nosotros decimos, no, evidentemente, si yo paso em, 6 horas con esta persona, no me va a hablar nada, aunque sean ahí esas 6 personas y estemos solo él y yo. Entonces estos rasgos son esos rasgos que pues todos nosotros tenemos y que son evidentes. O sea que una persona que interactúe con nosotros, sí o sí se va a dar cuenta de ellos. Todos tenemos algunos rasgos de ese tipo. Por otra parte, pues habla aquí ya de los rasgos principales que están presentes en todas las personas y estos rasgos incluyen las características en las que se centra la vida de una persona. Entonces, pues aquí ya hablamos de expresiones que pues vienen aquí a ser como la descripción de en qué ocupa su vida esa persona. Por ejemplo, aquí caben rasgos como decir es una persona hogareña, es una persona trabajadora, es una persona madrugadora, que pues estos tienen que ver mucho en el qué hacer de la persona. Es una persona orientada al éxito, es una persona que le gusta ganar, eh, pues de esa manera ya estos rasgos así funcionan. Luego habla aquí de rasgos secundarios, aparecen con cierta regularidad y originan muchos de los comportamientos específicos de una persona. Aquí hablamos, va un poco del lado de los rasgos, perdón, de lo que habíamos hablado, recordemos aquí, de los rasgos personales, de cómo nosotros expresamos de una manera propia cada uno de los rasgos comunes. Y los rasgos secundarios hablan de eso, del hecho de pues decir que pues estos son los que generan ahí, los que describen el comportamiento propio de uno.
Por otra parte, hablamos de los rasgos de motivación, que pues hay personas que responden a eso, ¿verdad? Ya sea a la expresión de algo interno de ellos o a la reacción ante estímulos internos, ¿verdad? O sea, habla de esa motivación. ¿Viene de adentro o si viene de afuera? Y hablamos aquí del proprium, que se refiere a las conductas y características que las personas consideran fundamentales en sus vidas, ¿verdad? Que pues eso puede estar en consonancia o no, aquí con lo que hablamos de los rasgos personales, ¿verdad? Los rasgos que describen el diario vivir de cada una de las personas, pero no siempre pues nuestro diario vivir es un reflejo de lo que para nosotros es fundamental en nuestra vida. Entonces, por ese lado va el proprium. Y por otra parte, pues aquí hablamos de la teoría de la motivación. De acuerdo a Alport, la mayoría de las personas están motivadas por impulsos presentes más que por hechos pasados. Volvemos un poco a lo que habíamos hablado acerca de la motivación pues más manifiesta. Son conscientes de lo que están haciendo y tienen una cierta noción de por qué lo están haciendo. Entonces aquí ya va chocando un poco también con las teorías psicoanalíticas, que pues hablan mucho de cómo el inconsciente domina totalmente nuestra realidad, sino que pues Alport mencionaba, bueno, también el conductismo habla de una inconsciencia del ser humano ante lo que los efectos de los condicionamientos, pero pues Alport mencionaba todo lo contrario. Las personas actúan como actúan por su propia voluntad. Ya esto viene a englobar un poco lo que decimos, que es por su propia voluntad. En su teoría de la personalidad, Alport incluyó la posibilidad del crecimiento del individuo. Como habíamos mencionado, él está fuertemente influenciado también por Maslow, y recordemos, ¿verdad? Maslow muy centrado en la autorrealización. Entonces, bueno, ¿verdad? Aquí miramos la evidencia de él, también crecimiento, autorrealización. Y completó las demás teorías contemplando el comportamiento proactivo, conceptualizando al ser humano como alguien con la capacidad de influir en su entorno y viceversa, ¿verdad? También lo que pues hablaba Bandura en su determinismo recíproco triádico, ¿verdad? Su esquema de sí mismo. El ser humano a través de sus pensamientos y conductas puede influir en su ambiente, ¿verdad? Y no está sujeto a que el ambiente lo lleve a donde quiere. Entonces, aquí hablamos de eso, de su capacidad de ser agente e influir en el entorno. Y por último, pues vamos a hablar de un término que mencionó Alport, que es la autonomía funcional. Y en esto habla de que pues el ser humano puede explicar sus motivos alejados de su satisfacción a la reducción de las tensiones. La autonomía funcional representa una teoría de motivos cambiantes. Algunos humanos son funcionalmente independientes del motivo original que provocó la conducta correspondiente, y la conducta humana se basa en un interés presente y en elecciones conscientes. Respalda la afirmación que hay cosas que se hacen porque se quieren hacer. Pero en pocas palabras, autonomía funcional se refiere al hecho de que el ser humano actúa de una manera consciente y no hay un solo motivador que pues está desde el inicio de la existencia de esa persona, sino que pues esa motivación va variando de momento en momento. Digamos, tal vez ahorita la motivación de ustedes sea, qué sé yo, estar durmiendo, ¿verdad? Porque tal vez es muy temprano. Pero, qué sé yo, si hablamos al mediodía, pues a lo mejor su motivación es almorzar. Y de nuevo, ¿verdad? Estamos hablando aquí de cuestiones manifiestas, de cuestiones que pues son evidentes, ¿verdad? O sea, evidentemente pues esta es una hora en la que pues, tal vez uno no ha arrancado al 100%. También es evidente que pues alrededor del mediodía, si tenemos la costumbre de almorzar, pues ya tengamos hambre. Y pues aquí también hacemos referencia a lo que les menciono de que pues el foco de lo que motiva al ser humano pues va variando. Aquí hablamos a lo largo del día, pero es un proceso que varía de minuto en minuto, de día en día, y a lo largo de toda la vida pues va variando lo que motiva al ser humano hacia su forma de actuar. ¿Ok? Entonces, compañeros, antes de que entremos a la explicación de qué es la tarea, ¿tienen alguna duda o comentario? No, licenciado, gracias.
No, licenciado, gracias. No, licenciado. Gracias, gracias. Agradezco ahí su atención. Entonces, bueno, ¿qué nos toca? Pues hablar aquí de la tarea. Entonces, voy ahorita a compartirles en pantalla la tarea para, pues, hablar aquí de este tema. Entonces, bueno, aquí tenemos la tarea número 13, orientada a la teoría de Gordon-Allport. Tenemos pues aquí el encabezado de siempre, fecha de entrega. Aquí yo creo que pues la pusimos mal, porque no va a ser el lunes 21. Esta, sí, en la plataforma sí sé que la puse con la fecha que es, pero no, esta tarea... Ah, no, sí, miércoles 21. Lo que falla ahí es el día, ¿verdad? No es lunes, sino es miércoles 21. Aquí tenemos este problema. Pero como les repito, ya en la plataforma pues está ahí disponible hasta el miércoles 21. Eso sí, estoy totalmente seguro. Y esta tarea, de acuerdo a lo que indica la guía, va a tener un valor de 5 puntos netos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste esta tarea? En primer lugar, usted va a contactar a 5 personas, ya sea por vía telefónica, ya sea por videollamada, ya sea por correo electrónico, pero, les repito, queda terminantemente prohibido que ustedes se citen con alguna de esas personas para tomarle los datos. O sea, recuérdense, ¿verdad? Pues estamos en una situación donde debemos ahí disminuir nuestro contacto social. Entonces, por lo tanto, queda totalmente prohibido que citen a personas o ustedes vayan a buscar personas, ¿verdad? Para verlas frente a frente y tomarles los datos. Entonces, si yo me llego a enterar de que pues eso sucedió en la realización de alguna de las tareas, esa tarea va a quedar anulada y van a perder esos 5 puntos. Entonces, solo tenemos aquí medios electrónicos para realizar esta tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer eso? ¿Para qué vamos a contactar a esa persona? Porque vamos a hacer aquí unas preguntas a esa persona. En primer lugar, vamos a hablar, describa qué lo motiva a llevar la vida que usted lleva actualmente. Pues es una pregunta, pues ahí algo amplia, pero ¿qué es lo que buscamos? Ahí conocer, como recordemos desde la perspectiva de Alport, la motivación de esa persona. Y por otra parte, como mencionamos desde Alport, que la motivación es consciente, pues vamos a tomar como verdadero lo que diga esa persona, ¿verdad? Porque pues está viniendo desde su conciencia. No nos vamos a poner a analizar si eso es verdadero o no, sino sencillamente vamos a hacerle esta pregunta, ¿ok? Y luego, aquí tenemos una escala de Likert, me imagino que pues ya les han mencionado en qué consiste, ¿verdad? Donde pues aquí se va a hacer una ponderación que explique qué tan en acuerdo o qué tan desacuerdo estoy con las afirmaciones que aquí se mencionan. Entonces aquí hablamos, busco participar en actividades grupales, me amo a mí mismo y a los demás con confianza y compasión, me acepto tal como soy, generalmente acepto la realidad tal como es, tengo la capacidad de reírme de mis propios errores, tengo claro hacia dónde voy en la vida. Si nos recordamos, estas preguntas hacen alusión a lo que habíamos hablado de las características de la salud mental que mencionaba Alport, que estas eran las características de una persona equilibrada mentalmente. Entonces vamos a evaluar eso, vamos a evaluar qué tanto la persona se siente em, saludable o no saludable. Entonces, ya que tenemos esos datos, por ejemplo, ya que yo ya le pregunté a 5 personas a través de correo electrónico y me lo enviaron. Van a hacer, y esto es lo que van a entregar, ¿verdad? No me van a entregar nada de los resultados, o sea, los correos, qué sé yo, screens de los chats, o grabación de la videollamada, no, eso no me lo van a entregar, ¿verdad? Eso pues solo van a tener ustedes ahí como su respaldo, pero lo único que me van a entregar va a ser esto, un ensayo de alrededor de 150 palabras donde pues ustedes analicen los resultados de su encuesta en base a la teoría propuesta por Gordon Allport, mencionando las características de la motivación de las personas encuestadas,
al igual que el equilibrio mental presentado por estas personas. Entonces, por así decirlo, van a ustedes ahí a hacer su ensayo y van a decir, de las 5 personas que encuesté, todos tienen una motivación orientada hacia la familia. Esto quiere decir de que pues la familia es un motor importante en la motivación de la persona, por decir lo que les sale. O qué sé yo, en base a lo que observé, a muchas de las personas las motiva el dinero, la ambición, la avaricia, ¿verdad? Y pues eso me da una explicación de cómo es el mundo o algo así. Y de la misma manera, pues van a hacer algo parecido en base a las características de la salud mental. Va a decir, analicé los resultados y vi que pues de las personas que yo entrevisté, todas presentan altos síntomas de una persona con alta salud mental. O revisé y las personas pues no tienen indicadores de alta salud mental y pues por lo tanto debería pues propiciarse que encuentren maneras de generarla. Entonces, más que nada es una opinión que ustedes van a hacer donde van a unir la teoría de Alport a los resultados que ustedes observen, pues precisamente pues para ver, ¿verdad? Cómo pueden ahí ustedes determinar la motivación de una persona y qué tan saludable o no saludable está siendo de acuerdo a estas características. Entonces, les recalco ahora únicamente, no es necesario que pues adjunten ahí los correos electrónicos, screenshots ahí de si lo hacen vía chat o que me manden los videos. No, sencillamente pues ustedes recopilen los datos y lo único que van a presentar es el ensayo donde pues ya hayan ustedes analizado esos datos. ¿Dudas, compañeros, acerca de esta tarea? No, licenciado, quedó No, claro. licenciado. Ok, Gracias. perfecto. Entonces, pues como ven, ahí ya no hay nada de pues ahí meternos a realizar una encuesta desde el servidor de Google o algo así. Digo que pues no, como les digo, este es el trabajo de un psicólogo, pues hagámoslo de esta manera y pues bueno, estaré pendiente de ahí en el miércoles qué es lo que les contestaron esas personas. Entonces, compañeros, pues eso sería nuestra sesión de tutoría de hoy, a menos que haya alguna duda o comentario más que quieran que yo escuche. Bueno, entonces pues les agradezco aquí su participación en esta sesión y bueno, como les repito, pues va a ser grabada esta sesión y va a ser subida a nuestro canal de YouTube donde encontrarán ahí las demás sesiones que hemos tenido. Entonces, les agradezco su participación y nos estaremos viendo la otra semana en el mismo horario. Saludos. Gracias, licenciado. Gracias, Feliz día. licenciado. Gracias.